1 Corintios 6, 12. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas bendiciones. El Señor está muy preocupado de nuestra vida por completo, nuestro cuerpo, porque muchas veces solamente buscamos la santidad interior, pero también nos despreocupamos de la parte externa. Corintios era un lugar donde también había un dominio romano. Allí se fundó una iglesia, pero había un desorden con respecto a lo que es el tema del cuidado del cuerpo, con respecto también a los dones espirituales. Por tanto, Pablo tuvo que corregir ciertas cosas de forma enérgica, porque nos estaba cumpliendo los requisitos espirituales, porque había un desorden con respecto a lo que quién hablaba mejores lenguas, quién tenía mejores dones, y finalmente se despreocuparon del cuerpo, porque también había borrachera, había desorden alimenticio, porque muchas veces también se reunían en la Santa Cena para hacer el pleito, para comer mucho más de lo que la palabra de Dios, el sacramento sagrado dictaba. Por tanto, él también se preocupó del cuerpo, de los cristianos, porque muchas veces lo descuidamos. Y el cuerpo, dice aquí la palabra de Dios, que es el templo. Y si Dios ha puesto en tu vida algo espiritual en tu cuerpo, es para que usted cumpla un propósito en esta vida, de lo que Dios a usted le ha encomendado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener un cuerpo en cuidado, dedicarnos a hacer ejercicio, a comer en forma ordenada, porque nosotros cuando fuimos sacados del mundo nos alimentábamos como queríamos, ¿cierto? Buscábamos en las reuniones familiares a veces, o en ocasiones a veces, o todos los días también, desordenadamente. Por eso que yo encuentro muy bueno que estén los nutricionistas en estos tiempos, porque antes no había tanto orden con respecto a lo que son los pacientes,
con la gente o las embarazadas para poder instruir con respecto a la alimentación, porque la alimentación tiene que ser pero muy rigurosa, porque todo a la larga trae sus consecuencias. Por tanto, nosotros debemos cuidar el templo de Dios, porque si nos viene algo a nuestro cuerpo y pensamos que Dios nos ha enviado algo a veces, pero nosotros mismos nos hemos descuidado, porque Dios en su palabra nos ha establecido el cuidado del cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde mora. Por tanto, la santidad no solamente debe estar enfocada adentro, sino también por fuera. Porque Dios es amor. Dios lo que quiere es una plenitud en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo viene y despierta tu espíritu que está dormido. Se comunican los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mismos se entienden y la información pasa a tu alma, que en la teología le llaman la mente, el intelecto, y tu mente es renovada, ¿cierto? Por la palabra, porque tú lees la Biblia, estás orando, estás en comunión con Dios. Y esa autoridad del cielo baja como un óleo y se comunica espiritualmente, y la información traspasa de la mente y en tus acciones, en tu cuerpo. Por eso aquellos que no han sido renovados por la presencia de Dios y por la palabra en sus mentes, cometerán muchos errores. Por tanto, todo lo que Dios ha comunicado a tu mente, tú lo mueves a tu cuerpo. Por tanto, si tú no pones en práctica lo que Dios te ha enseñado en la palabra, pasaría a llamarse el cuerpo de pecado. Por tanto, es necesario enriquecerse con Dios, con lo que la palabra ha dicho. No es que lo diga yo, porque Dios nos instruye. Nosotros podemos sacar ejemplo del pueblo de Israel, o el pueblo hebreo antiguo. Ellos cuidaban mucho su cuerpo con respecto a lo que es la dieta, en las leyes del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque las comidas están manchadas. El cerdo, la misma carne viene con sangre. Y antiguamente ellos le botaban la sangre, degollaban los animales, porque la vida está en la sangre. Por tanto, está todo muy contaminado. Por tanto, es necesario tratar de buscar una forma de alimentarse de una manera saludable. Yo cuando hacía ejercicio, cuando era joven, era hace muchos años atrás, o hace pocos años atrás, iba a un gimnasio y hacía pesa, y de ahí conocía gente que conocía lo que es la dieta, cómo los minerales, las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos podían asimilarse de alguna forma, la vitamina E, todo eso, la vitamina C, con qué producto, con qué otro alimento. Y realmente el metabolismo es importante cuando nosotros respetamos los grupos alimenticios y comemos ciertas cosas. Por ejemplo, la carne, comerla en forma moderada, o más vale mejor no comer carne, porque está todo contaminado. Los judíos, allá ellos no comen carne con sangre. Ellos tienen un cierto tipo de normas para recibir las importaciones. Por eso yo leí un libro donde hablaban todas las normas que ellos
ellos cuidaban el estilo de vida de ellos, que es demasiado elevado, y nosotros estamos por muy debajo de ellos. Si bien es cierto, él fue el pueblo de Dios, fue el pueblo escogido, y nosotros los gentiles también fuimos, como dice Romanos, ¿cierto? Que fuimos recibidos por Jesucristo también como injertos y pasamos a ser todos hermanos, pero ellos tienen unas normas elevadas, muy grandes. Por eso ellos son un pueblo muy bendecido, un pueblo donde tienen buena salud, donde hay buenos médicos, buenos profesionales, buenos científicos, sus mentes funcionan mejor, sus pensamientos, por el cuidado que ellos tienen, porque eso viene por generaciones, porque ellos respetan mucho la palabra de Dios, porque para ellos, primeramente la vida está en la palabra, y toda persona que desee estudiar medicina o ingeniería, todo hermano que desee, o mejor dicho, todo el mundo que desee aprender alguna ciencia, primeramente debe aprender de la palabra de Dios, porque esta es la base de todo. Es la base, y cuando la persona aprende la sabiduría de Dios, que está todo acá enfocado, porque la ciencia solamente confirma esto, que es la palabra. Por tanto, es necesario que la persona se someta y se interese en estudiar la Biblia, porque ahí está la vida eterna, ahí está la vida. Y respetar las reglas, porque ahí está la salud, está la fuerza, está el vigor, está la sabiduría para las decisiones. Y aunque padre y madre te dejaren, acá hay un padre que te cuida y está contigo. Y él te enseñará, te guiará a toda verdad y toda justicia. ¿Por qué? Porque está todo escrito acá, en la palabra del Señor. Cómo cuidar tu cuerpo, cómo alimentarte, cómo hacer ejercicio también, pues es importante porque muchos hermanos se ven pero inflamados, gordos. No tengo nada contra ellos, Dios lo ama igual, pero nosotros tenemos que molestarnos con amor, porque muchas veces la ansiedad, es verdad que el problema, dejamos de confiar en Dios y nos descuidamos. Y de allí vienen los problemas, después el sistema inmunológico, el corazón, el sistema gástrico, el colon. Está comprobado que la carne y los embutidos traen problemas serios. ¿Ya? Yo no estoy en contra de esos productos, o quizás sí, 100% sí, pero yo no puedo impedirle a la gente que deje de comer carne. ¿Por qué? Porque es parte de la dieta. Pero hay que tener mucho cuidado con los excesos. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si está comprobado por el mundo, por la ciencia, nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos mucho. Dicen algunos no, que si ungimos los alimentos, pero no hay que tentar a Dios tampoco. Porque si Dios te dice no, en una cosa como por ejemplo fue tentado en el desierto, si tú te tiras del pináculo, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos tentar a Dios tampoco. Obviamente si no hubiera nada para comer, claro, pero ese contexto se refiere a otra cosa, porque sabemos que las cosas vienen todas casi manipuladas, lo del supermercado, de todo, pero allí, claro, podemos colocar esa autoridad de bendecir los alimentos, porque no hay otra opción, porque no estamos viviendo en un campo, no tenemos el privilegio de algunas personas que tienen gallinas y tienen los huevos naturalmente, ¿me entiendes? Entonces por eso que sí es necesario, como dice la palabra, comerás cosas mortíferas, no te harán daño, pero tampoco podemos tentar a nuestro Dios y entrar a la gula, porque es pecado. Entonces el Señor está muy pendiente de nuestro cuerpo, que podamos cuidarlo, porque es el templo de Dios. Si tú te unes a una ramera, dice la palabra aquí,
tú pasas a ser ramero porque todos los espíritus contrarios pasan a tu vida. Y tú te formas tal como una ramera, tú eres lo mismo. Por tanto, si tú te unes a los yugos desiguales, a los alimentos desiguales, también pasan a ser parte de la contaminación. Por eso hay formas de cuidarse en la mañana, tomarse unos zumos de fruta, por ejemplo, hay formas de depurar el organismo, el apio, tenemos la frutilla, tenemos la chía, hay varias cosas que nos pueden beneficiar como cristianos, para que tú puedas cumplir tu ministerio, porque también a Timoteo se le encargó de que cumpliera el ministerio. Entonces nosotros, si somos llamados para un diseño, para terminar una carrera, como decía Pablo, terminar una buena batalla, por tanto debemos conservar y hacerle presto oído a nuestro Dios para que Él nos guíe a toda verdad y toda justicia y cuidarnos de los excesos. ¿Me entiendes? Porque somos demasiado descuidados, somos a veces demasiado glotones. Porque no podemos estar sin comer, porque es bueno, claro, pero tiene que haber un control y un dominio propio para alimentarnos, porque no es bueno descuidar el cuerpo, porque es el templo de Dios, y para poder llegar a nuestro destino sanamente es necesario respetar las normas cristianas. ¿Se fijan? Entonces, aquí dice la palabra, es como dice la ramera con el hombre se unen, son lo mismo, las viandas con el vientre con la vianda. Tú te unes con la comida, pasan a ser uno solo. ¿Te fijas? Por eso el Señor está muy preocupado de ti. Y dice el Señor que aquel que destruye el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él también. Por eso es necesario respetar las normas, porque el Señor, si nos habló, es para tener obediencia. Es bueno que después de la mañana, no sé, o en la tarde, tomes un tiempo para hacer un poco de ejercicio, caminar. Una caminata rápida, darte una vuelta de, no sé, 1 kilómetro, tratar de buscar la forma de quitar esa comodidad, ¿se fijan? Para poder tener una vida más saludable. Dice que los miembros todos son de Dios, por tanto dice que no puede quitar los miembros de Cristo y dárselo a una ramera, porque los miembros, Él nos conoce bien, nos conoce todo nuestras partes del cuerpo, y el deseo de Él es que tengamos salud. Él no desea que tú vayas y gastes cientos de miles de pesos en unos médicos y estés ahí hospitalizado, sacando ahí sufriendo ahí por alguna enfermedad, porque tenemos que evitar eso, tratar de evitarlo, porque Él es nuestro médico y nos da normas preventivas. Y el deseo del Señor es que nosotros tengamos un buen pasar. Dice que aquel que se une en un espíritu es con Él, porque el Señor es espíritu. Por tanto, nosotros nos amalgamamos a nuestro Dios y Él nos enseña, nos revela cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque el sonido viene del cielo, no es un sonido de la vida terrenal. Muchas veces el Señor usa a gente para ayudarte, porque aún las piedras hablan. Y te hablan y tú a veces haces oídos sordos, pero ahí Dios en un niño te puede hablar también. Que te cuides, cuida tu cuerpo, porque es el templo de Dios. Dice que nosotros fuimos sacados del mundo y tenemos que huir de esas cosas, huir de la fornicación, huir de lo que el mundo, los placeres del mundo, como ellos
como ellos comen, como ellos visten, sus modas, su ciencia, todo eso. Nosotros debemos huir de eso, nosotros tenemos que acercarnos a Cristo y aprender de la enseñanza humilde de Él. Porque todo pasa y el mundo se está matando porque cada vez las enfermedades se han multiplicado por lo mismo, por las mismas comidas. Porque incluso cristianos mismos están siguiendo los ejemplos del mundo. Si Dios nos apartó, eso significa santo, apartado, nos apartó de todas las costumbres mundanas. Nosotros no podemos estar tomando trago, no podemos curarnos. Algunos dicen que los mundanos dicen no, que Jesús tomó. Mira, ese es un tema totalmente falso, porque el Señor en la boda de Caná vino a establecer una señal de que Él vino a llenar una copa con la gracia, las vasijas con la gracia. Porque hay una forma de costumbre el tema de las vasijas. Vino a transformar, vino a establecer, iniciar como su ministerio o algo así. Pero nosotros no podemos sacarle un texto fuera de contexto, porque la regla de la hermenéutica es eso, no puedes sacar contexto sobre contexto o palabras sobre palabras y a tu manera. Porque el Señor es fiel, Él es veraz. Nosotros no podemos ignorar que nosotros somos templos, porque el Señor mora en tu vida y debes cuidar tu cuerpo. Como así cuidaba el templo de Salomón, hermoso, con oro, porque eso es sombra, eso es una sombra de lo que es tu sustancia ahora. Tú tienes que cuidar tu cuerpo, porque y tu cuerpo, imagínate, la gloria venidera es mayor que la postrera. Y la gloria que está en tu vida es mucho mayor. ¿Te fijas? Entonces esto es más que el templo de Salomón, tu cuerpo. Porque Dios te miró por misericordia. Y por tanto debes cuidar tu cuerpo. Porque es el templo de Dios. Así como la hermosura de ese templo. Si tú sacas ejemplo, lee el templo. Si tú ves el templo de Salomón bello, con oro, con adornos preciosos, el tabernáculo, los pilares, las columnas preciosas, haz cuenta que tu cuerpo es precioso. Y aquí está el lugar santísimo en tu vida, donde mora Jesucristo. Por tanto, presta oído a la voz de Dios cuando hable de tu espíritu y le revela a tu mente lo que Él quiere de ti, cómo es el cuidado de tu vida, cambiando un estilo de vida mucho mejor. No dejar que el enemigo tome ventaja de las debilidades tuyas, porque el enemigo se aprovecha de eso, de las debilidades y las toma y te zarandea. Nosotros tenemos que ser fuertes porque el Efesio nos dio la forma de resistir al diablo con las armaduras de Dios. Por tanto, tenemos que tomar todas las armaduras del Señor para poder vencer en el día malo. ¿Por qué? Porque en el día en que el enemigo te vea débil, se va a aprovechar de tu vida. Porque a eso vino, a matar y a destruir. Por tanto, dice, glorifiquemos a Dios. Entonces, por tanto, la gloria a Dios debe ser tanto interior como exterior. La santidad debe ser interior y la santidad también debe ser en forma exterior. Porque ese es el llamado. Hay muchas formas de cuidarnos. Una forma sana. Hay tantas verduras sanas, ¿cierto? Tenemos betarraga, brócoli, una infinidad de cosas que tú puedes de alguna forma cuidar tu cuerpo. Tomar aire, salir a dar una vuelta, tomar un poco el sol en la mañana. Si te gusta trotar, hazlo. Si te gusta andar en bicicleta, hazlo también. Pero cambiando un estilo de vida. No viviendo como el mundo, porque el mundo tiene ya su recompensa y los viven como quieran. Pero nosotros fuimos llamados a vivir como Cristo quiere. Cuidando nuestro templo, cuidando el cuerpo. Porque ese es el templo de Él, como te decía. Hay muchas maneras. Yo cuando hacía ejercicio
me cuidaba, trataba de comer sano, iba y compraba pescado, una pechuguita de pollo y cosas así, porque trataba yo de mantener un equilibrio en mi cuerpo y para que cuando volviera al gimnasio al otro día pudiera yo rendir de alguna manera, porque el metabolismo necesita ser respondido de esta forma. Por eso que es necesario de que tú tomes en cuenta estas cosas y comiences a llevar una vida sana y feliz. Y tu familia igual. Porque hay mucha inmundicia, están los completos, están las cosas llenas de grasa, las comidas chatarra. Tú vas al mall, está lleno de gente comiendo comida chatarra, comiendo basura en el fondo. Porque ni siquiera sabemos de dónde esas cosas provienen. Pues. Porque hasta cuando veo un McDonald's yo veo que la hamburguesa parece plástico. Pero a la gente le gusta eso. Tú me dirás, no a lo lejos, está bien hacerlo. Yo no sabría decirte si no se hicimos. Pero eso sí, yo podría darte una resolución definitiva que yo no me prestaría para eso. Igual que la Coca-Cola, es una bebida peligrosa. Han habido pruebas de que han echado un poquito un vaso con un pedazo de carne y prácticamente se derrite. Los hermanos sabatistas, que ellos tienen también buenas ideas también. Yo soy cristiano, pero hay cosas que yo tomo buenas de ellos. Por ejemplo, el cuidado también de su cuerpo. Ellos, me parece que hicieron una demanda contra esa empresa hace años atrás. ¿Por qué? Porque ellos conocen el daño que provoca esta bebida. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio tú tomas y no te pasa nada, pero los años proveen enfermedades con el tiempo y Dios quiere que tú vivas años. El deseo de Dios es que tu destino sea cumplido, no que porque el diablo vino a matar y a destruir. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a nuestro cuidado del cuerpo. Porque a veces la gente le echa la culpa a Dios porque murió antes, porque no hubo cuidado. No, que todos tenemos destinos en su hora justa. El Señor, si te llamó a ti, te llamó para cumplir un propósito. Los chinos antes vivían años, pero después empezó a entrar la carne a China y empezó todo ya a fallar. Porque hay un peligro en los alimentos. Por eso hay que tener mucho cuidado de poder, ojalá, tratar de cuidar el cuerpo comiendo cosas sanas. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces hay muchas cosas que uno debe pensar antes de hacerlo. Dios te bendiga.